Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ahorita estoy trabajando en el ITACAP estas tareas relacionadas a la educación superior intercultural en coordinación además con la DIGESU. Qué pena que no pudo venir Verónica. Pero también soy docente en la universidad pública, ¿no? En San Marcos, aquí cerca. Y mucho de lo que ustedes han ido comentando también me interpelan sobre cómo, como docentes, como parte de una comunidad universitaria, podemos ir constituyendo espacios, prácticas, relaciones cada vez más interculturales, respetuosas de la diversidad y menos discriminadoras, menos excluyentes, como bien lo plantearon, ¿no? Yo quería empezar comentando, porque ha sido un trabajo largo y creo que han sido varios los ejes que han expuesto. Yo quería empezar por quizá lo más básico que se dijo, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? Como resultado de este encuentro, esta afirmación en el reconocimiento de la identidad como una identidad diversa que traemos con nosotros a este espacio que es la universidad y que tiene que ver con lo que nos precede, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con las costumbres, con lo que se nos va comunicando, ¿no? Y transmitiendo y regenerando, renovando también, porque definitivamente lo que nosotros vamos a vivir, experimentar y comunicar no va a ser idéntico, igual a lo que nuestros padres o nuestros abuelos nos transmitieron, pero que hace parte de nuestra identidad, de nuestra forma de ser y ver el mundo, ¿no? Y claro, un espacio como la universidad no es un espacio neutral, ¿no? La universidad es un invento del mundo occidental, o sea, no la inventaron los pueblos indígenas, ¿no? Y llegar acá es adecuarse, es amoldarse a todo un sistema de conocimiento, de investigación, a una cosmovisión también que tiene que ver con una racionalidad, como decía, generada en Europa en el siglo VI, VII, ¿no? Y que ha ido perfeccionándose, especializándose y que también busca formar determinados tipos de profesionales en este esquema, ¿no? Entonces, cómo nuestras identidades y nuestras diversas culturas, costumbres, formas de ver el mundo van a confluir en un espacio, como decía, como la universidad, que no es neutral, ¿no? Que es también parte de un esquema de conocimiento, de cultura y de poder también, ¿no? También en la universidad se transmite y se transfieren y se conectan relaciones de poder, ¿no? El poder del conocimiento, del saber, de la tecnocratización, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, como decía, no es un espacio neutral y todas nuestras identidades y diversidades van a tener que entrar a confluir ahí. Entonces, me parece muy rico el ejercicio que ustedes han empezado al tratar de partir de estas identidades múltiples y que, por suerte, en la Ruiz están conviviendo para ver cómo avanzamos en hacer espacios más interculturales, ¿no? Porque en realidad la universidad tiende a anular, ¿no? Pienso en mi propia experiencia como alumna y como docente sanmarquina, y si algo te anulaba la universidad era eso, ¿no? O sea, tenías que amoldarte a una currícula, a una malla curricular, a un esquema de investigación, y no había espacio pues para intercambiar, para ver otras formas, ¿no? O si lo había era por fuera de la universidad, más bien en las relaciones que uno iba tejiendo por fuera, ¿no? Y si digo esto en ciencias sociales, pues otras facultades mucho menos, ¿no? Mi hermana que estudiaba medicina, todo era pues toda la escuela de medicina occidental, o sea, a lo mucho algún profesor inquieto podía poner algo de saberes indígenas o alguna cosa tradicional, como suele llamarse a los conocimientos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces creo que es un esquema muy homogenizador que todavía se resiste a ser permeado por esta diversidad de conocimientos, ¿no? Y que además trae discriminación, ¿no? Como también bien lo dijeron, ¿no? Los procesos de mestizaje tampoco son neutrales, o sea, no es que dos culturas se encuentran armoniosamente, se abrazan y conviven. En el caso de América Latina ha sido un proceso pues bastante traumático, ¿no? De donde una cultura se impuso a la otra y ha habido casi 500 años de ir conviviendo, amoldándose, pero no, como decía, desde una tabla rasa, ¿no? Sino desde relaciones de poder. Y hay un poco lo que hablaba Quijano de la colonialidad y toda esta forma de construirnos en Latinoamérica sobre un mestizaje un poco forzado, ¿no? Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta, y con los temas de discriminación y poder que ustedes mencionaban y que se expresan también en la comunidad universitaria, desde las actitudes más cotidianas hasta pues lo que tiene que ver ya con como decía, la supremacía de determinados conocimientos sobre otros, la subvaloración, ¿no? Felizmente creo que ahora hay un poco más de apertura, pero
es clarísimo que hace unos, no sé, 50 años o 30 años, todas las prácticas, por ejemplo, de lo que era de las parteras o del parto alternativo, era visto como algo con desprecio, ¿no? Y las facultades de obstetricia lo último que hacían era incorporar esas miradas en sus currículas o en sus programas de investigación, ¿no? Como decía, ahora hay un poco más de apertura, pero era parte además de la discriminación, ¿no? Y las mujeres que practicaban, que querían parir como en sus comunidades, eran discriminadas en los hospitales públicos, ¿no? Entonces es una cadena de discriminaciones que tienen que ver, como decía, pues con esta forma en cómo nos hemos ido construyendo como país. Entonces creo que partir de la identidad, mirar la discriminación como lo han ido haciendo ustedes, es una ruta bien interesante y que nos lleva a cosas un poco ya más profundas que ir desarrollando, y ustedes dijeron varios temas que también estamos trabajando, por ejemplo, en el ITACAP, en el convenio Andrés Bello, a partir de la experiencia de las universidades interculturales, que es como una experiencia más específica de querer hacer centros de educación superior más enfocados en los pueblos indígenas, en sus organizaciones, ¿no? Sin perder de vista también la necesidad de transversalizar la interculturalidad a todas las universidades, públicas, privadas, en Lima, en regiones, etcétera, ¿no? Pero digamos que en el caso de las universidades interculturales se ha avanzado un poco en tratar de plantear dos ejes claves de la vida universitaria de una manera distinta, ¿no? Primero, el tema de la investigación, todo lo que tiene que ver con los programas de investigación, que en el caso de la investigación científica y el método de investigación científica que nosotros hemos aprendido es muy individual, ¿no? Es el investigador el que patenta su descubrimiento, es un trabajo individual, ¿no? Mientras que en los pueblos originarios generalmente el conocimiento es colectivo, ¿no? Por eso que les resultaba tan difícil que, por ejemplo, vinieran los científicos alemanes y patentaran la uña de gato, ¿no? Como una empresa, ¿no? O un individuo, ¿no? Entonces, la posibilidad de que la investigación, el trabajo de investigación, también se abra y se amplíe a otras formas de conocer, ¿no? Entonces, toda esta parte epistemológica, más allá de la traducción o del diálogo, también un poco voltear esas miradas, ¿no? Y lo mismo con la malla curricular y cómo se ha ido, digamos, institucionalizando la enseñanza, tanto en las universidades como en las escuelas, ¿no? Donde solo una persona, el maestro, es la voz autorizada para tener todo el saber y ser además con la cuota de poder que eso conlleva, ¿no? Y tratar también de incorporar a otras figuras de la comunidad, a otras personas que también tienen conocimientos, ¿no? O que también tienen cosas que enseñar. O sea, es parte también de cómo incorporas y cómo rediseñas un poco todo el tema de la cuestión pedagógica en las aulas, ¿no? Y creo que eso también nos lleva al tema de la gestión, finalmente cómo se estructura el gobierno universitario y cómo se gestiona una universidad, ¿no? Y que también pues es un diseño colonial, ¿no? La figura del decano, no sé si en esas universidades será, pero por lo menos en San Marcos es súper, creo que todavía seguimos ahí muy colonial, y la casona se presta para todo eso, ¿no? El rector, el decano, ¿no? Son como los estamentos, ¿no? De docentes, estudiantes. Entonces es como una cosa bastante restringida y autocentrada, ¿no? Y como decía, en los pueblos originarios son más los que participan en la educación y en la universidad, ¿no? Seguro lo han visto en Beca 18, son las comunidades las que deciden un poco qué estudiantes van a ir a estudiar a Lima o a la universidad, o van a postular a Beca 18, ¿no? Entonces no es solo una opción individual del estudiante y su familia, sino también una decisión comunitaria, ¿no? Y eso pasa en las universidades interculturales, o sea, quienes van a estudiar no van solo porque ellos lo decidieron y por una satisfacción profesional, sino también como un compromiso comunitario, ¿no? Entonces también la comunidad podría participar de alguna manera en el gobierno universitario. Esto se vio hace poco en el encuentro de universidades interculturales que hubo en Quillabamba, donde las organizaciones indígenas planteaban un poco eso, ¿no? O sea, cómo también tener alguna participación en el gobierno y salir un poco de esta figura tan esquemática que pone la ley, ¿no? La ley universitaria, que obviamente está pensada desde Lima para un tipo de universidad determinada, ¿no? Y creo que el que ustedes lo planteen también entre los temas que hay que ir tocando me parece clave, ¿no? O sea, cómo ir, si bien ya no transformando inmediatamente, sí repensando cómo hemos ido funcionando, cómo las universidades y la comunidad
universitaria ha ido funcionando, ¿no? Lo mismo con este tema de las tecnologías locales, de las etnociencias, que siempre han sido vistas como de segundo orden, ¿no? O sea, como no podemos hacer gran tecnología, entonces están estas otras tecnologías locales o intermedias que pueden salir del paso, ¿no? Cuando en realidad también son portadoras de conocimiento y también dan alternativas concretas a problemas concretos, ¿no? Que es finalmente el desafío de la ciencia, digamos. Entonces creo que por ahí también hay una ruta que sería interesante de ir viendo cómo avanza, ¿no? Y creo que hay un tema que yo quería escuchar y no escuché de los resultados que dijeron, tiene que ver con la actuación del Estado en todo esto, ¿no? O sea, yo sé que esta es una universidad más bien privada y seguro tiene su dinámica, pero creo que sí hay que tener también una mirada en el Estado, y lo digo también como ex funcionaria, ¿no? Porque muchas veces mucho lo de las cosas del Estado funcionan cuando hay comunidades, cuando hay organizaciones que están ahí planteándole las cosas, ¿no? Y yo creo que es clave que desde las universidades también se le diga al Ministerio de Educación, a la SUNEDU, a todas las instancias respectivas, que vayan abriéndose cada vez más a estas miradas interculturales, ¿no? Lo digo porque generalmente el tema de educación intercultural ha sido así puesto en DIGEVIRA, que es la Dirección de Educación Básica Regular, que solamente abarca el nivel primaria, y nada que ver con las universidades, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Recién este último ROF con DIGESU ha incluido un poquito el tema de universidades interculturales, de interculturalidad, pero de manera muy incipiente, ¿no? Entonces yo creo que sí sería interesante que también se planteen, como dentro de sus desafíos, interpelar más al Estado en distintos niveles sobre cómo se va a hacer cargo de esta transversalización de la interculturalidad, ¿no? Que también es parte de sus tareas a este nivel. Y por último, un tema que me parece clave es todo el tema de los medios de comunicación y las redes, todas estas cosas que ustedes mencionaban como parte de los desafíos, de los temas que hay que ir asumiendo, ¿no? Y que cada vez en estas sociedades es más actual y más importante, ¿no? Creo que es clave que se generen nuevos medios alternativos y que se difunda, se escuche, ¿no? Hay avances desde el Estado, esto de los noticieros en quechua o en aymara, pero creo que siguen siendo todavía muy minoritarios, ¿no? Y también muy locales, o sea, cómo saltamos de la mirada más local, más regional a una cosa que nos hable más nacionalmente, creo. Y me pareció también interesante en ese sentido lo que nos presentaron al comienzo de estas otras celebraciones, estas otras fiestas que trascienden un poco esta narrativa nacional, ¿no? Donde solamente casi celebrábamos 28 de julio y se acabó, ¿no? Y que nos habla pues del Inti Raymi, de la fiesta de San Juan, o sea, mirarnos, como decía, como en toda nuestra diversidad y todo lo que dejamos de aprender y de mirar por centrarnos en una sola mirada hegemónica. Eso quería ir planteando y felicitarlos por el trabajo, creo que ponen bastantes tareas por delante. Primero el tema pues, de todas estas dificultades, de hecho los desafíos más o menos los tenemos claros, los compartimos, ¿no? Pero efectivamente, como decía la colega, el tema es cómo los ponemos en la práctica, cómo los implementamos, ¿no? Y cómo salimos un poco de esos marcos normativos y burocráticos que van actuando como camisa de fuerza, ¿no? El tema de los sabios indígenas es clave, justo hablaba del encuentro que tuvimos en Quillabamba con las universidades interculturales. ¿Cómo los incorporas en la planilla, por ejemplo? Si para ser docente tienes que tener un título de maestría, tienes que ser profesor principal, tienes que dar un examen, y lo dice la ley universitaria, y en la ley universitaria no hay que, este artículo es para las interculturales, este es para las públicas, no, la ley es para todos, ¿no? Y claro, entonces tampoco hay canales, cuando se hizo la ley, en las cuales se puso este tema, ¿no? No se puso, o sea, de hecho en la ley solo una vez se menciona la palabra intercultural, que es como en los enfoques, ¿no? Y claro, ahora que nos damos cuenta de eso, pues sí, hay la necesidad de ver, claro, la Universidad Juan Santos Atahualpa decía, bueno, los vamos a poner como personal de servicio, porque en su mayoría no tienen calificación, pero en la práctica van a estar en los equipos de investigación. Pero ahora, ¿cómo les sustentas un sueldo, más o menos, ¿no? Es todo un tema que efectivamente hay que mirar con profundidad, viendo cómo resolverlo en la práctica, pero también planteando reformas legislativas, ¿no? Creo que ahí también la ciudadanía tiene capacidad de iniciativa legislativa, las mismas organizaciones, creo que ahí hay un trabajo de incidencia fuerte
que hacer, ¿no? Y a la vez que ir resolviendo, como decía, en la práctica ese tipo de cosas. Y otro tema que me parece clave también es cómo vamos pensando, esto último que decía la profesora, entre lo que es el mundo rural, el mundo indígena, la ciudad, la escuela, ¿no? Muchas veces lo indígena está tan asociado a la ruralidad y la distancia que no vemos también cada vez más, está más presente también en las ciudades, ¿no? Y las fronteras se han hecho mucho más difusas. Pero cómo respondemos a situaciones concretas donde efectivamente las escuelas están muy desconectadas, los maestros van pocos días. Y por ejemplo, veíamos una experiencia en Colombia muy interesante, y para cerrar un poco con lo último que mencionaba Alan, de la necesidad de mirar otras experiencias que a veces están cerca, ¿no? En países hermanos como Colombia, Bolivia, Ecuador, ¿no? En Colombia habían resuelto un poco ese tema haciendo dentro de las comunidades escuelas comunitarias donde los niños también vivían, ¿no? Y los estudiantes y la comunidad se hacía un poco cargo de eso, ¿no? Entonces ya no era como muchas veces que mandan a los niños solos a partir de los 11 años a vivir. Me acuerdo que eso pasa mucho, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? En el Cenepa, ¿no? Entonces hay casas donde viven 4 o 5 niñitos todos de 11, 12 años, se cocinan entre ellos, ¿no? Y hay un abandono de los adultos grandes, ¿no? Y son personas que están en una etapa formativa importante, ¿no? Entonces ahí la misma comunidad, eso fue, en el Cauca, por ejemplo, se habían organizado de esa forma, ¿no? Entonces le planteaban al Estado además una construcción de viviendas, de la escuela, como todo muy conectado, que permitiera no hacer esa ruptura de escuela, comunidad y vivienda que dispersas, que al final terminaba alejando al niño tanto de la comunidad como de la familia, ¿no? Entonces creo que sí, ahí hay la necesidad de ir mirando otras experiencias, otras alternativas, y como decía, un poco ir volteando la mirada y sin tener miedo de las trabas que se puedan encontrar, ¿no? Creo que el hecho de que ustedes acá se hayan planteado todos estos temas es un buen avance en eso. Gracias.